Cuando abrí la puerta de la vivienda de mis padres, lo último que esperaba escuchar era la voz de mi madre gritándole a mi pequeña Martina de 6 años: «Friega mejor esa sartén, niña torpe». Mientras las hijas de mi hermano se carcajeaban en el salón, decidí que era suficiente. Dejé de transferirles el dinero para su departamento y la entidad bancaria procedió con el embargo. Mi nombre es Ricardo, tengo 34 años, y mi existencia completa gira en torno a Martina, mi pequeña. La adopté cuando apenas había cumplido 2 años, y desde ese instante en que nuestras miradas se encontraron, comprendí que ella sería mi universo entero. Esos ojos enormes color miel, esa risita nerviosa, la manera en que sus deditos se enrollaban alrededor de mi mano me enamoraron por completo. No tiene relevancia alguna que no comparta mi ADN, para mí es mi hija en absolutamente todos los aspectos. Sin embargo, no toda mi familia compartía esta visión. Mis progenitores, Héctor y Aurora, jamás aceptaron completamente a Martina. Desde el principio, cuando les comuniqué mi decisión de adoptarla, sus rostros mostraron rechazo evidente. ¿Por qué no encuentras una pareja adecuada y procreas tus propios hijos?, me cuestionó mi madre, como si Martina representara un error de juicio, una decisión impulsiva sin importancia. Mi padre, siendo más frontal, declaró: «No comparte nuestro linaje, Ricardo. La situación es completamente distinta». Esas declaraciones penetraron en mi interior como dagas afiladas, pero decidí hacer caso omiso. Me convencí de que el tiempo cambiaría su perspectiva, que lograrían ver el ser maravilloso que es Martina. Estuve completamente equivocado. A pesar de esta realidad, siempre busqué mantener vínculos razonables con ellos. No por mi beneficio personal, sino porque sostenía la creencia de que los lazos familiares debían preservarse. Además, mis padres atravesaban dificultades financieras considerables. Hace aproximadamente 3 años, ambos quedaron desempleados. Mi padre había trabajado durante décadas en una planta industrial que quebró, y mi madre, quien se desempeñaba como asistente administrativa, nunca logró conseguir otra posición permanente. Me solicitaron apoyo económico y yo, cumpliendo mi rol de hijo responsable, accedí sin dudar. Comencé a costear parte del crédito hipotecario de su departamento, una propiedad antigua pero espaciosa en las afueras de la ciudad, donde transcurrió mi infancia junto a mi hermano Marcos. No era una suma insignificante, pero yo ocupaba un puesto bien remunerado como arquitecto en una firma de diseño urbano, así que podía solventarlo sin comprometer mi estabilidad. Mensualmente realizaba transferencias sustanciales para evitar que perdieran su vivienda. Era mi manera de contribuir, aunque constantemente percibía que no apreciaban verdaderamente este sacrificio. Marcos, mi hermano menor, tiene 2 hijas, Daniela y Lucía, de 7 y 5 años respectivamente. Ellas reinaban en el hogar de mis padres. Cada ocasión que las visitaban, Héctor y Aurora se desvivían por completo por ellas. Les adquirían juguetes costosos, las mimaban excesivamente, las llevaban a pasear al centro comercial. Yo no experimentaba conflicto con esto, al contrario, me alegraba genuinamente que mis sobrinas disfrutaran. Pero siempre detecté un comportamiento radicalmente diferente hacia Martina. Cuando llevaba a las 3 niñas al departamento de mis padres, ellos apenas prestaban atención a mi hija. Frecuentemente ni siquiera la incorporaban en las actividades recreativas o los juegos grupales. Yo permitía que esto continuara, persuadiéndome de que quizás era mi percepción distorsionada, que no pretendían menospreciarla deliberadamente. Quería creer firmemente que simplemente eran abuelos inexpertos, no personas maliciosas. Un día tomé la determinación de que Martina necesitaba compartir más tiempo con sus primas. Deseaba que se desarrollaran juntas, que construyeran una conexión profunda como la que yo había experimentado con Marcos durante nuestra niñez. Martina es una criatura dulce por naturaleza, perpetuamente sonriente, constantemente buscando establecer amistades. Pensé que una jornada completa jugando con Daniela y Lucía en el departamento de mis padres resultaría perfecta para fortalecer sus vínculos. Además, yo tenía programada una presentación crucial en la oficina, así que confiar a Martina con ellos me pareció una alternativa sensata. Les instruí que la supervisaran, que la dejaran participar con sus primas, y me cercioré de que comprendieran que solo permanecería algunas horas. «No te inquietes, Ricardo», expresó mi madre con una sonrisa que retrospectivamente me parece completamente artificial. «Aquí estará perfectamente atendida». Esa mañana deposité a Martina en el departamento de mis padres.
Ella portaba su mochila color lavanda con algunos juguetes favoritos y una sonrisa radiante. Voy a divertirme con mis primas, papá, me comunicó, y yo planté un beso en su frente, garantizándole que regresaría por ella inmediatamente después de mis compromisos laborales. Me retiré tranquilo, confiando plenamente en que todo transcurriría adecuadamente. Qué equivocado estuve. La jornada en las oficinas fue extensa. La presentación se prolongó considerablemente más de lo anticipado, y cuando finalizó, la oscuridad ya había caído sobre la ciudad. Conduje hasta el departamento de mis padres, ansioso por ver a Martina y escuchar sus relatos sobre cómo se había entretenido con sus primas. Pero cuando arribé, algo resultaba inquietante en el ambiente. La puerta de entrada estaba semiabierta y desde el exterior podía percibir voces severas, hostiles. Una de ellas pertenecía a mi madre, Aurora, y sonaba verdaderamente enfurecida. Friega mejor esa sartén, niña torpe. Observa, todavía está sucia por completo, vociferó. Me paralicé completamente. ¿A quién le hablaba de esa manera tan despectiva? Ingresé silenciosamente y lo que presencié destruyó mi corazón en innumerables fragmentos. Martina, mi pequeña Martina de apenas 6 años, se encontraba parada sobre un taburete de madera en la cocina, con sus manos sumergidas en el lavaplatos repleto de espuma jabonosa. Sus bracitos delgados apenas alcanzaban las ollas y tenía el rostro enrojecido con lágrimas descendiendo por sus mejillas. Estaba sollozando, intentando limpiar una sartén enorme que difícilmente podía sostener. Mientras tanto, las hijas de mi hermano, Daniela y Lucía, se burlaban abiertamente de Martina mientras mis padres le gritaban, y tenían juguetes nuevos entre sus manos. Ellas disfrutaban, mientras que mis padres obligaban a realizar tareas domésticas a mi pequeña Martina. ¿Qué diablos está sucediendo aquí?, exclamé irrumpiendo en la cocina. Martina elevó su mirada y cuando me identificó corrió hacia mí abrazándome con desesperación. Sus manos estaban empapadas y temblaban incontrolablemente. Papá, lo lamento, no sé fregar bien las sartenes, sollozó contra mi pecho. Experimenté una furia que jamás había sentido anteriormente, como si algo en mi interior se fracturara irremediablemente. ¿Por qué razón está Martina fregando sartenes?, cuestioné mirando directamente a mis padres. Mi voz temblaba de indignación contenida. ¿Por qué la tienen aquí como empleada doméstica mientras Daniela y Lucía se burlan de ella? Mi madre se aproximó con esa expresión de no es tan grave, que siempre empleaba cuando intentaba justificar algo inaceptable. Ricardo, tranquilízate. Simplemente le estamos impartiendo lecciones sobre ser útil en el hogar. Es beneficioso que aprenda desde temprana edad. No exageres la situación. ¿Exagerar?, repetí casi incrédulo ante lo que escuchaba. Es una criatura de 6 años. Debería estar jugando con sus primas, no fregando sartenes que ni siquiera puede sostener adecuadamente. Y además le están gritando, llamándola torpe. ¿Qué les sucede? Mi padre, quien hasta ese instante había permanecido callado, declaró, escucha, Ricardo. No es tan grave como lo pintas. Solo le solicitamos que colaborara un poco con las tareas. Las niñas de Marcos no deben hacer eso porque ellas, bueno, son nuestras nietas legítimas. Esas palabras impactaron como un golpe brutal en el estómago. Legítimas, pronuncié con la voz controlada pero repleta de desprecio absoluto. Entonces, ¿Martina no es legítima? ¿Por eso la tratan como si fuera desechable, porque es adoptada? Mi madre intentó suavizar la situación. No es exactamente eso, Ricardo. Simplemente queremos que desarrolle responsabilidad. No la estamos maltratando verdaderamente. Pero sus palabras sonaban completamente vacías, falsas e hipócritas. Martina continuaba abrazándome, temblando. Y yo solo podía concentrarme en sacarla inmediatamente de ese lugar. Ustedes no la valoran, expresé mirándolos fijamente a ambos. Jamás la han valorado, siempre la han tratado de manera diferente. Y ahora esto, la tienen fregando sartenes mientras consienten excesivamente a las hijas de Marcos. ¿Qué clase de abuelos actúan de esta manera tan despreciable? Mi padre elevó el tono de voz. No te sobrepases, Ricardo. Este es nuestro departamento y aquí hacemos las cosas como consideramos apropiado. Si no te satisface, llévate a la niña y termina con esto. Eso fue absolutamente todo lo que necesitaba escuchar.
Tomé a Martina en mis brazos, agarré su mochila y abandoné ese departamento sin mirar hacia atrás. Mientras caminaba hacia el vehículo, escuché a mi madre vociferarme: «No exageres, Ricardo. Regresa aquí inmediatamente». Pero no regresé. No podía hacerlo. No después de lo que le habían infligido a mi hija. En el trayecto hacia nuestro hogar, Martina no pronunció mucho. Permanecía silenciosa, con la mirada perdida en la ventanilla. Intenté dialogar con ella, preguntarle cómo se sentía, pero solo respondía con monosílabos cortantes. «Papá, ¿por qué razón los abuelos no me quieren?», me cuestionó en cierto momento. Y juro que sentí que mi mundo completo se desmoronaba. ¿Cómo le explicas a una criatura de 6 años que las personas que deberían amarla incondicionalmente la rechazan por algo tan absurdo como no compartir su sangre? Ellos no comprenden lo que pierden, pequeña, le expresé intentando sonar fuerte y seguro, aunque internamente estaba completamente destrozado. Tú eres lo mejor que me ha ocurrido en la vida y te amo con absolutamente todo mi corazón. Eso es lo verdaderamente importante. Esa noche, después de acostar a Martina en su cama, me senté en el sillón de la sala con una cerveza entre las manos, reflexionando sobre todo lo acontecido. La indignación no disminuía. Recordé todas las ocasiones en que mis padres habían realizado comentarios despectivos sobre Martina, todas las veces que la dejaron marginada mientras mimaban excesivamente a Daniela y Lucía. Recordé también todo el capital que había invertido en ellos, los pagos del crédito hipotecario, las facturas de servicios, los innumerables favores. Y entonces tomé una determinación irreversible. No continuaría apoyándolos financieramente, no después de lo que le hicieron a mi hija. Si no podían valorarla como se merecía, no merecían absolutamente nada de mí. Así que contacté a la entidad bancaria y cancelé los pagos del crédito hipotecario de su departamento, y también la contribución mensual que les enviaba para que pudieran subsistir cómodamente. Los días subsiguientes fueron desafiantes. Tenía que animar nuevamente a mi hija Martina porque lo que le habían infligido mis padres constituyó un trauma considerable para ella. Solamente se dedicaba a dibujar y estaba notablemente más callada de lo habitual. Así que mi rutina consistía en llegar del trabajo y llevarle juguetes o cualquier cosa que la hiciera sentirse valorada. Los fines de semana salíamos al parque de diversiones y le compraba su helado preferido de vainilla con chispas, pero nada parecía funcionar completamente. Continuaba callada y melancólica. Algunas semanas después de lo ocurrido en el departamento de mis padres, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de la cocina. Estaba preparando la cena para Martina, quien jugaba con sus crayones en la sala, tarareando una melodía que había aprendido en la escuela. Observé la pantalla. Era mi padre, Héctor. Dudé brevemente antes de contestar, pero una parte de mí deseaba escuchar qué tenía que comunicar. Tal vez, pensé, tendrían el coraje de disculparse por lo que le hicieron a mi hija. Ricardo. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. La entidad bancaria nos envió una notificación oficial. Indican que los pagos del crédito hipotecario están atrasados. ¿Qué ocurrió? Tú siempre los realizabas puntualmente. Había un matiz de reproche en su tono. Como si yo estuviera obligado a continuar sosteniendo su mundo mientras ellos destruían el de Martina. Me quedé en silencio momentáneamente, sintiendo como la rabia que había intentado controlar volvía a encenderse intensamente. Páguenlo ustedes mismos, respondí con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. No voy a transferirles ni un centavo adicional. Del otro extremo de la línea escuché a mi madre Aurora soltar un grito ahogado. «Hijo, no puedes hacernos esto», exclamó claramente escuchando mediante el altavoz. «Es nuestro departamento, el lugar donde creciste durante tu infancia. No tenemos empleo, lo sabes perfectamente. Por favor, no seas tan despiadado». Su voz se quebró dramáticamente, pero no experimenté lástima. Sus lágrimas sonaban fingidas, como si estuvieran actuando para manipularme emocionalmente. «Despiadado», repetí, apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo destruiría. «Despiadado es dejar de pagar el crédito hipotecario de un departamento que no es de mi propiedad. O despiadado es vociferarle a una criatura de 6 años que es torpe mientras la tienen fregando sartenes que ni siquiera puede alcanzar adecuadamente. Despiadado es hacerla sentir que no vale absolutamente nada mientras consienten a las hijas de Marcos. Dime, mamá,
¿Quién es verdaderamente el despiadado aquí? Hubo un silencio pesado e incómodo. Podía imaginarlos en su sala mirando el teléfono fijamente, buscando palabras para defenderse. Finalmente, mi padre habló con ese tono autoritario que empleaba cuando quería imponerse. Ricardo, estás exagerando completamente. Solo le solicitamos que colaborara un poco. No es tan grave como lo planteas. Es una niña. Tiene que aprender a ser útil en la vida. ¿Útil? Casi grité, pero disminuí el volumen para no alarmar a Martina, quien continuaba coloreando en la sala. Martina no es su empleada doméstica. Es mi hija y ustedes la humillaron brutalmente. La hicieron llorar desconsoladamente. La trataron como si no fuera parte de la familia, únicamente porque es adoptada. ¿Creen que no me percaté de cómo la ignoraban sistemáticamente? ¿De cómo siempre la dejaban marginada mientras llenaban de juguetes a Daniela y Camila? No voy a continuar apoyando a personas que tratan a mi hija como si fuera basura. No es exactamente eso, Ricardo, intervino mi madre ahora con un tono suplicante. Simplemente queríamos impartirle lecciones de responsabilidad. No la odiamos realmente. Es solo que, bueno, no es idéntico. Las niñas de Marcos son nuestras nietas de sangre. Es diferente fundamentalmente. Esas palabras fueron como un cuchillo penetrante. Diferente, repetí sintiendo un nudo en la garganta. Para mí no existe diferencia alguna. Martina es mi hija y la amo más que a cualquier cosa en este universo. Pero para ustedes ella jamás será suficiente, ¿correcto? Siempre será la adoptada, la que no cuenta verdaderamente. Bueno, se terminó completamente. No quiero que vuelvan a acercarse a ella jamás, y no voy a continuar pagando por ustedes. Resuelvan su existencia por ustedes mismos. Colgué antes de que pudieran responder. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban incontrolablemente. Bloqueé sus números inmediatamente porque sabía que intentarían contactarme nuevamente, llenarme de excusas, de súplicas vacías e hipócritas, pero ya no había posibilidad de retorno. Habían cruzado una línea inaceptable y yo no estaba dispuesto a perdonarlos bajo ninguna circunstancia. Transcurrieron semanas y el silencio de mis padres fue reemplazado por una llamada de mi hermano Marcos. Su voz estaba cargada de enojo, casi temblando de indignación absoluta. Ricardo, ¿cómo pudiste hacer algo así? Comenzó sin saludar siquiera. Desalojaron a papá y mamá del departamento. La entidad bancaria lo subastó completamente. Están prácticamente en la calle por tu culpa directa. ¿Cómo eres capaz de hacerles esto? Son nuestros padres. Me senté en el sofá mirando a Martina, quien estaba construyendo una torre de bloques coloridos en la alfombra. Su risa suave me proporcionó la fuerza necesaria para no ceder ante las palabras de Marcos. No es mi culpa, respondí tranquilo pero firmemente. Ellos decidieron tratar a mi hija como si no fuera parte de la familia. La humillaron brutalmente, Marcos. La tuvieron fregando sartenes mientras tus hijas jugaban con juguetes nuevos. Le gritaron despectivamente, la hicieron llorar desconsoladamente. ¿Quieres que continúe pagando su crédito hipotecario como si nada hubiera ocurrido? No es mi responsabilidad mantener a personas que no respetan a Martina. Marcos se quedó callado momentáneamente, pero luego explotó. Eres un egoísta completo. Todo por una tontería insignificante. Mamá y papá no tienen dónde ir ahora. Ricardo, ¿no te importa realmente? Son nuestros padres. Por Dios santo, y todo porque Martina fregó algunas sartenes. Estás exagerando completamente la situación. Exagerando, expresé, sintiendo como la rabia volvía a crecer intensamente. Marcos, no es simplemente que fregara sartenes, es que la trataron como empleada doméstica, como si no valiera absolutamente nada. Le gritaron, torpe, mientras tus hijas eran las princesas consentidas del departamento. ¿Sabes lo que Martina me cuestionó esa noche? Papá, ¿por qué razón los abuelos no me quieren? ¿Puedes imaginar cómo me sentí? No, Marcos, no estoy exagerando. Ellos cruzaron una línea inaceptable y yo no voy a continuar apoyando a quienes lastiman a mi hija deliberadamente. Pero no puedes dejarlos prácticamente en la calle, insistió Marcos, ahora con un tono más suave, casi suplicante. Son nuestros padres, no tienen empleo, no tienen absolutamente nada.
¿Qué van a hacer? Si tanto te preocupan, ayúdalos tú mismo, corté sin dejar espacio para negociaciones. Yo ya hice suficiente durante años. Durante años pagué su crédito hipotecario, sus facturas de servicios, absolutamente todo porque me lo solicitaron. Pero se terminó completamente. No voy a continuar sosteniendo a personas que no respetan a mi hija. Colgué y aunque Marcos intentó llamarme nuevamente en varias ocasiones, no contesté. No deseaba continuar discutiendo sobre esto. Mi prioridad absoluta era Martina y nadie, ni siquiera mi familia biológica, iba a hacerme dudar de esa decisión. No transcurrió mucho tiempo antes de que mis padres aparecieran en la puerta de mi casa. Era una tarde gris con el cielo cubierto de nubes oscuras que amenazaban tormenta. Martina estaba en la sala observando una película de dibujos animados envuelta en una manta suave. Cuando sonó el timbre, me levanté esperando que fuera el repartidor con la pizza que había ordenado. Pero al abrir la puerta, ahí estaban ellos, Héctor y Aurora, con la ropa arrugada, bolsas evidentes bajo los ojos y una expresión de derrota total que jamás les había presenciado. Ricardo, por favor, comenzó mi madre con la voz temblorosa. No tenemos dónde ir ahora. Nos quitaron el departamento. La entidad bancaria se lo llevó en subasta. Déjanos quedarnos aquí solamente por un tiempo hasta que encontremos algo alternativo. Mi padre, quien siempre había sido orgulloso y autoritario, apenas me miraba directamente. Sus manos temblaban mientras sostenía una bolsa de plástico con algunas de sus pertenencias esenciales. Hijo, no sabíamos que te lo tomarías de esta manera tan seria, murmuró débilmente. Lo de Martina fue un error. No queríamos hacerle daño verdaderamente. Miré hacia la sala donde Martina continuaba absorta en su película, ajena a la escena que se desarrollaba. Recordé su carita llena de lágrimas, sus manos pequeñas luchando con esas sartenes pesadas, sus sollozos mientras intentaba complacer a unos abuelos que jamás la quisieron genuinamente. Un error, expresé con la voz baja pero cargada de desprecio absoluto. La humillaron brutalmente. La hicieron sentir que no valía absolutamente nada. Le gritaron, la trataron como empleada doméstica mientras consentían a las hijas de Marcos. Y ahora vienen aquí a solicitarme ayuda. No, no tienen derecho alguno a estar cerca de ella. Váyanse. Ricardo, por favor, suplicó mi madre con lágrimas descendiendo por sus ojos. Somos tu familia biológica. No podemos estar en la calle literalmente. ¿Qué vamos a hacer? Dejaron completamente claro que Martina no es parte de su familia, respondí sin ceder un milímetro. Y si ella no lo es, yo tampoco lo soy. Busquen ayuda en otro lugar, pero no aquí. No en la casa donde vive mi hija, a la que lastimaron sin pensarlo 2 veces. Cerré la puerta firmemente, ignorando los gritos desesperados de mi madre y el murmullo de mi padre. Mi corazón latía con fuerza y por un momento experimenté un nudo en el estómago. Eran mis padres, después de todo. Pero luego miré a Martina, quien me sonrió desde el sofá, y supe que había tomado la decisión correcta. Ellos habían elegido su camino y yo había elegido proteger a mi hija incondicionalmente. Días después, Martina comenzó a hablar más normalmente. Había estado notablemente más callada desde aquel día en el departamento de mis padres, y yo me esforzaba por llenarla de amor, de juegos, de momentos felices para que olvidara el dolor infligido. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, me miró con esos ojos grandes y brillantes y expresó: «Papá, yo perdono a los abuelos. No quiero estar triste por ellos». Me quedé sin palabras completamente. ¿Cómo era posible que una criatura de 6 años tuviera un corazón tan enorme y generoso? La abracé fuertemente, con lágrimas en los ojos, prometiéndole que jamás permitiría que nadie la lastimara nuevamente. Su sonrisa retornó poco a poco, y cada día me esforzaba por devolverle ese brillo característico en los ojos. Ella era mi ángel y yo haría absolutamente cualquier cosa por protegerla. Mis padres, en cambio, no volví a verlos jamás. Supe por Marcos que terminaron viviendo en una habitación pequeña alquilada en las afueras, pero no experimenté lástima. Ellos se lo buscaron completamente, y aunque Martina los perdonó con su corazón puro, yo no lo hice. Jamás lo haré.